En cada rincón de Colombia se erigen templos que no solo son el reflejo de la fe, sino también auténticas joyas arquitectónicas que cuentan la historia de un pueblo profundamente espiritual. Desde las cumbres de los Andes hasta las tierras del Caribe, las basílicas colombianas son testigos silenciosos de siglos de devoción, arte y tradición. La palabra basílica proviene del griego y significa corte real, donde el rey ejercía su poder. El Papa le otorga a la basílica un título honorífico y privilegios especiales. El título de basílica se concede a una iglesia por su importancia, relevancia histórica o por otros aspectos destacados. Hoy recorreremos algunas de las más hermosas basílicas de Colombia. Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá. En el municipio de Chiquinquirá, en la provincia de Occidente, conocida por la producción de esmeraldas, está la Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, un símbolo arquitectónico y espiritual. La construcción en Boyacá, Colombia, comenzó en 1796 y finalizó en 1823. La basílica fue construida tras la destrucción del primer templo por un terremoto en 1794. Posee estilos neoclásico, gótico y románico que cautivan a primera vista. El 26 de diciembre de 1586 se renovó el cuadro y comenzó un movimiento de peregrinos sin igual. Un cuadro que ha sido fuertemente custodiado. Construida en 1796 y 1823, la basílica combina elementos sobrios y elegantes, líneas geométricas, columnas dóricas y una imponente pero sencilla fachada central en piedra labrada, que invita a contemplar la belleza de su estructura. Dos torres campanario se elevan hacia el cielo, custodiando el templo y evocando una mezcla de fortaleza y espiritualidad. En su interior, las campanas resuenan como un llamado constante a la oración y a la unidad. El interior de la basílica revela un trabajo minucioso de arquitectura sacra. Sus amplias naves, iluminadas por vitrales multicolores, conducen la mirada hacia el altar mayor, donde reposa la milagrosa imagen de la Virgen de Chiquinquirá, un ícono venerado que, según la tradición, devolvió la esperanza a un pueblo entero. La elegancia de sus columnas y la delicadeza de los altares laterales en mármol reflejan el talento de los artesanos que dieron forma a esta obra. Cada detalle arquitectónico narra una historia de entrega y devoción. La basílica tiene 15 capillas internas que representan las 15 casas del Rosario. Cada capilla tiene un estilo arquitectónico diferente, como corintio, dórico, toscano, jónico antiguo y moderno. Las proporciones están perfectamente moduladas, de acuerdo a los cuadros de las columnas centrales, y la altura total de las torres están en un doble cuadro hasta la mitad. La Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá no es solo una joya arquitectónica, sino también un espacio vivo donde la fe y el arte convergen. Un lugar
donde el tiempo parece detenerse y el alma encuentra paz. Basílica Menor de Caqueza en Cundinamarca. En el pintoresco municipio de Caqueza, entre las montañas de Cundinamarca, se erige la imponente Basílica Inmaculada Concepción, un templo de profunda devoción y un destacado exponente de la arquitectura religiosa colombiana. En el siglo XVI, cuando se fundó el pueblo, existió una capilla doctrinera que fue demolida en 1970. La construcción de la basílica inició en 1923 y culminó en 1938. Esta viene acompañada de un esfuerzo de la comunidad y es administrada desde hace varios años por la Arquidiócesis de Bogotá. Debido a que el municipio está sobre una falla geológica, esto los ha mantenido en alerta frente a las remodelaciones. La basílica destaca por su fachada sobria, pero majestuosa, y la advocación escogida ha sido la Inmaculada Concepción. Los elementos simétricos de su estructura, como las columnas corintias y los arcos de medio punto, dan cuenta de la elegancia y solidez de la construcción. Fue elaborada por un arquitecto italiano, un ornamentador suizo, guiada por un sacerdote también de origen italiano. Es una estructura con 3 naves, una cúpula de concreto, 2 capillas laterales y la baldosa es en cemento decorada con modelos de los años 20, 30 y 40. También posee un zócalo de cemento en los muros que se ha visto algo afectada con grietas por la humedad. La torre campanario, que se alza con firmeza, es uno de los elementos más emblemáticos de la basílica. Sus 2 campanas, que resuenan al compás de la fe y marcan el pulso de la vida comunitaria. El interior de la Basílica Inmaculada Concepción sorprende por su amplitud y luminosidad. Las altas naves y sus techos de madera, trabajados con precisión, ofrecen una sensación de altura y serenidad. Los vitrales, a través de los cuales entra una luz suave, permiten que el templo respire un aire de paz y espiritualidad. Cada detalle arquitectónico, desde los altares hasta los acabados, refleja un profundo respeto por la tradición religiosa y el arte sacro. El altar mayor, coronado por una imagen de la Virgen Inmaculada, es el corazón del templo. La estructura de su altar es sencilla, pero de una belleza que invita a la reflexión. Las imágenes religiosas que acompañan las naves laterales, bellamente talladas, completan el entorno devocional, entre las que se encuentran San Antonio, Nuestra Señora del Carmen, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, San José, Sagrado Corazón de Jesús, entre otras. Más que una obra maestra de la arquitectura, la Basílica Inmaculada Concepción es un lugar de encuentro para la comunidad. Cada celebración y cada oración que resuena entre sus paredes es un acto de fe que une a los habitantes de Caqueza con su historia y su devoción a la Virgen. En este viaje recorreremos algunas de las basílicas más emblemáticas del país, lugares donde el arte, la cultura y la fe se fusionan para dar forma a una identidad que perdura a través del tiempo. Basílica Santuario del Señor Caído de Monserrate. Desde lo alto, un ícono de devoción y fe se erige ante la inmensidad de Bogotá desde 1620 y la tradición viene desde una procesión del Via Crucis. La Basílica Santuario del Señor Caído de Monserrate es un refugio espiritual que a través de su arquitectura simboliza la cercanía del cielo con la tierra. La construcción de la ermita y su nombre vienen de la devoción española a Nuestra Señora de Monserrate en Cataluña.
El camino conocido por los visitantes se hizo en 1980 por parte del distrito y el Via Crucis fue traído desde Florencia, España. Su cúpula majestuosa se alza sobre el templo, formando una silueta inconfundible en el horizonte. Desde su cima, la vista de la ciudad parece abrazar la basílica, como si la fe realmente trascendiera fronteras. La estructura del templo renovada es de estilo gótico, con la torre separada del templo, como es costumbre en Europa. Al ingresar, el visitante se encuentra con un espacio amplio y luminoso. Las altas columnas que bordean las naves crean una sensación de grandeza y profundidad, mientras que el altar mayor, con la imagen del Señor caído, se erige como el centro de esta devoción. En 1945, el capellán de la época amplió el estilo neocolonial. No obstante, el recubrimiento de madera impide que se prendan velas y así se conserve intacto el templo. Las vidrieras que adornan las paredes de la basílica permiten que la luz natural inunde el espacio, creando un ambiente místico y de calma. Cada vitral, con sus colores vibrantes, cuenta una historia de fe y esperanza, proyectando su mensaje a través de la luz. Destacan los cuadros de los 12 apóstoles, que datan de los siglos XVIII y XX. El mobiliario de la basílica, desde el púlpito tallado hasta los bancos en madera, se caracteriza por su sobriedad y belleza. Cada detalle fue concebido con un profundo respeto por la tradición religiosa, manteniendo la esencia de la arquitectura neoclásica, pero con elementos que refuerzan su atmósfera de santidad. Fuera del templo, destaca la imagen del Jesús sin techo o Jesús de la calle, una obra de arte simbólica donada para la comunidad católica tras la pandemia. Más que una obra arquitectónica, la Basílica Santuario del Señor Caído de Monserrate es un lugar donde la fe y la comunidad se unen. Miles de peregrinos, año tras año, llegan a este santuario buscando consuelo y fortaleza, mientras la arquitectura del templo los invita a vivir una experiencia espiritual única. Basílica Menor de Nuestra Señora de la Concepción, Salamina, Caldas. En el corazón del eje cafetero, entre montañas que custodian la historia y la fe, se encuentra la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Concepción de Salamina. Un templo de singular belleza, donde la arquitectura y la devoción se entrelazan para ofrecer un refugio espiritual a todos los que se acercan. La basílica data desde 1825. En un principio perteneció a la diócesis de Popayán, luego a la de Antioquia y finalmente a la arquidiócesis. Su construcción final fue en 1974. En 2012 fue erigida como Basílica Menor. Los planos fueron obra de Guillermo Martín, un ingeniero inglés especializado en andamios. El templo es de estilo románico y ecléctico, y lo que más impresiona es su interior, pues no tiene columnas. Los cielorrasos conservan su estructura y los vitrales son de la Casa de Lasco y nunca han sido restaurados.
los espacios con detalles finamente trabajados en piedra y la puerta de madera tallada pueden albergar a cerca de 700 feligreses al entrar en un lugar sagrado. La mayoría de las imágenes que tiene en su interior son españolas y el órgano del templo llegó en 1907 a Salamina. Las torres campanarias, que se alzan a ambos lados de la fachada, dominan el horizonte de Salamina. Las campanas pesadas fueron fundidas por un hombre de la localidad. Con su altura y su arquitectura simétrica, son un reflejo de la solidez de la basílica, y sus campanas marcan el pulso de la vida religiosa de la comunidad. El altar mayor es el corazón de la basílica. Coronado por la imagen de Nuestra Señora de la Concepción, que ocupa un lugar central en la devoción de los habitantes de Salamina. La imagen, rodeada de adornos sencillos pero bellos, se alza como un símbolo de fe y esperanza para todos los creyentes. La Basílica Menor de Nuestra Señora de la Concepción de Salamina permanece firme y serena, como un faro de fe en medio del paisaje cafetero. Su arquitectura, sencilla pero majestuosa, sigue siendo un refugio espiritual que perdura a través de los siglos, testimoniando la historia y el fervor religioso de un pueblo lleno de devoción. A través de sus piedras, columnas y cúpulas, las basílicas nos invitan a sumergirnos en un recorrido por la espiritualidad y el arte religioso de Colombia. Continuamos con este hermoso recorrido por la arquitectura y la fe. Basílica Menor Señor de los Milagros Buga. En la ciudad de Buga, en el corazón del Valle del Cauca, se alza una joya de la arquitectura religiosa. La Basílica Menor Señor de los Milagros. Este templo, dedicado al Señor de los Milagros, no es solo un centro de fe y devoción, sino también un santuario que alberga siglos de historia, arte y cultura. La basílica inició su construcción en 1884 hasta 1909, cuando fue consagrado el templo, pero no es sino hasta 1939 cuando recibe el título de basílica. Posee diversos estilos como el románico, el dórico y el ojivalo gótico. Cada detalle en su fachada, desde los ornamentos hasta las molduras, refleja la riqueza arquitectónica que caracteriza este monumental templo. El ladrillo fue elaborado en Buga y se estima que fueron usadas entre 5 y 6 millones de piezas para la construcción. La leyenda cuenta que en el río que pasa frente al templo, una indígena lavaba la ropa para ahorrar dinero y comprarse un crucifijo.
pero al ver pasar a un hombre que iba a ser enviado a la cárcel por no poder pagar una deuda, ella decidió pagarla. Aunque siguió con sus quehaceres, encontró una imagen de un crucifijo que, según cuentan, siguió creciendo. La imagen es venerada por los fieles y muchos, movidos por la fe, empezaron a deteriorarla, quitándole algunas astillas. Entonces decidieron consumirla en el fuego, pero la imagen milagrosamente se renovó y lloró sangre. Los feligreses confiaban en que esas gotitas los sanarían. La fachada principal tiene sus torres que se asoman en el mismo frontis de la basílica. Está la imagen del Santísimo Redentor. Las 3 puertas en madera están decoradas en relieve. De las características más destacadas de la basílica es su impresionante torre campanario, que se eleva sobre el paisaje urbano de Buga. Al ingresar al interior de la basílica, nos recibe un espacio luminoso y majestuoso. Las altas naves, divididas por robustas columnas que se extienden hacia el techo, crean un ambiente de reverencia y espiritualidad. El diseño de la basílica refleja un equilibrio perfecto entre funcionalidad y belleza, invitando a la oración y al recogimiento. En el altar mayor, la imagen del Señor de los Milagros ocupa su lugar central. Esta pieza de gran devoción, que ha sido testigo de innumerables milagros, se alza con majestuosidad sobre el altar, rodeada de detalles ornamentales. La imagen del Señor se convierte en el corazón de este espacio sagrado, donde los fieles encuentran consuelo y esperanza. Más allá de su belleza arquitectónica y sus piezas de arte, la Basílica Menor de los Milagros de Buga es un lugar de encuentro, donde miles de peregrinos llegan cada año para venerar al Señor de los Milagros y vivir momentos de profundo recogimiento espiritual. Las basílicas de Colombia no son solo puntos de encuentro para los creyentes, son monumentos vivientes de nuestra historia, cultura y tradiciones. A través de su arquitectura, sus detalles artísticos y las historias que guardan, siguen siendo guardianes de la fe y testigos del paso del tiempo. Las basílicas de Colombia siguen siendo hoy más que nunca un faro de esperanza, de fe y de unión.